Amigas y amigos, muy buenas noches para todos. Pasó una semana de la Conmebol Libertadores 2025. Ya tenemos los equipos que van a disputar los cuartos de final de esta Conmebol Libertadores. Vamos a hablar ya de lo que dejó Vélez Fortaleza en el estadio José Amalfitani en Liniers. Selló su pasaporte a los cuartos de final. Derrotó este martes por 2-0 a Fortaleza y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores tras el empate sin goles registrado en la ida en la semana pasada en Brasil, en el Castelao. Ante un estadio José Amalfitani completo, el equipo dirigido por Guillermo Barros Queloto se impuso gracias a los goles por Maher Carrizo a los 7 del primer tiempo y Tomás Galván para sellar su pasaporte a la próxima instancia, donde ya está jugar frente a Racing. El comienzo del partido fue a pura acción de local. Tras un centro perfecto de Elías Gómez, se encontró un golpe de cabeza de la joya velezana Maher Carrizo para abrir el tanteador cuando apenas habían pasado 7 minutos. Vélez mantuvo la intensidad y en el minuto 28, con un pase errático de Daverson, encontró la recuperación de Jano Gordon, que habilitó a Tomás Galván, quien tras controlar el balón sacó un remate letal de derecha para duplicar la ventaja. A partir de ese momento, Fortaleza intentó sin éxito nivelar las acciones de juego y Vélez tuvo con un Brian Romero e Immanuel Machuca la posibilidad de ampliar la ventaja, pero el portero Elton Leite estuvo certero. En el complemento, Fortaleza tuvo dos claras ocasiones para descontar con un remate de Luca Prior que dio en el travesaño y luego se lo impidió una gran atajada de Tomás Marchiori ante la llegada de Laciño. El triunfo y la clasificación a los cuartos estiran el buen momento de Vélez, que venía a ganar el Independiente por el campeonato local por 2-1. Por el lado del equipo brasileño de Fortaleza, tras la salida de Juan Pablo Bocjoda, el equipo, ahora dirigido por Renato Paiva, deberá concentrarse en el Brasileirão. Por ende, está en la penúltima posición y hoy descendiendo a la Serie B de Brasil. 15 remates tuvo el equipo de Vélez contra 8 de Fortaleza. 3 remates al arco para cada uno, 54% de posesión en el conjunto de Liniers, 46% del equipo brasileño. Pasó Vélez a la siguiente ronda, a los cuartos de final de la Copa Libertadores de América. Nos metemos al cilindro Avellaneda, donde Racing recibía a Peñarol con un Adrián Martínez on fire. En una verdadera batalla épica con un gol en el último minuto, la Academia Racing se impuso 3-1 ante Peñarol para revertir las desventajas del partido de ida disputado en el campeón del siglo en la ciudad de Montevideo, Uruguay, para sellar el pasaporte de los cuartos de final. Con un doblete de Maravilla Martínez el minuto 7 y el minuto 83, el segundo de penal, le permitió a la Academia imponerse ante el rival que había logrado el transitorio empate a través de Nahuel Herrera. Y Franco Pardo sobre la hora le dio el triunfo al conjunto de Racing. El partido fue dramático de inicio a fin porque Peñarol llegó al cilindro de Avellaneda con la ventaja lograda en Montevideo, pero rápidamente se desvaneció al minuto 7, cuando el goleador Adrián Maravilla Martínez convirtió tras encontrar una pelota para empujar cerca de la línea de gol. En tanto, entonó al local, que fue en busca de revertir la serie, pero tras un tiro de esquina de la derecha llegó un golpe de certero de cabeza de Nahuel Herrera para devolverle la paridad del tanteador y la ventaja al Maya de la serie. Antes del descanso hubo un grito de gol de Marcos Rojo, pero el árbitro colombiano Wilmar Roldán invalidó a instancias del VAR por una infracción previa sobre Javier Méndez. En el complemento, Peñarol se dedicó a esperar que Racing, que fue con más ímpetu que juego, aunque sus acciones de contragolpe siempre tenían sensación de poder sentenciar la historia. Minuto 80, el ingresado colombiano Duván Vergara sacó un remate que despejó el portero chileno Brian Cortés, pero la pelota quedó en el área. Emmanuel Gularte empujó a Maravilla Martínez para que el juez marcara un penal que el propio Maravilla cambió por gol. De esta manera, Adrián Martínez se convirtió en el máximo goleador en Racing en competencias internacionales con 17 tantos, 2 más que Norberto Raffo, y casi 50 goles en general. De ahí hasta el final fue toda intensidad, varios cambios de uno y otro lado para esperar la definición de los 12 pasos. Incluso ingresó el portero suplente en el local, Facundo Cambeses, por Gabriel Arias. Pero en una de las últimas jugadas del partido, cuando el reloj marcaba el tercer minuto de adición, un tiro libre cruzó el área, toda el área. Encontró el testazo certero por el segundo palo que Franco Pardo, que dejó sin chances a Brian Cortés. La clasificación de Racing a los cuartos de final lo pone en una llave argentina contra Vélez, que eliminó a Fortaleza. Bueno, las estadísticas de este compromiso
25 remates de Racing, 16 Peñarol, 7 remates al arco contra 6, 68% de posición de Racing contra 32% del Carbonero. Y vamos al Morumbí, donde se enfrentaban el conjunto de San Pablo y Atlético Nacional. La ida fue 0-0 en el Morumbí. Bueno, sufrió este martes en su casa para eliminar al Atlético Nacional por 4-3 en penales. Y bueno, va a jugar frente a la Liga de Quito. La estrategia del técnico argentino Hernán Crespo adelantó al equipo brasileño en el minuto 3 con un gol de cabeza de Andrés Silva, la salida de un córner, pero Alfredo Morelos dejó todo igual para los colombianos al transformar un penal en el minuto 70. Con el 0-0 a la ida, la eliminatoria se definió en la tanda de penales, en la que el portero Rafael detuvo el lanzamiento de Mateus Uribe, mientras que Inestrosa envió el suyo al palo dando el pase al tricolor de Morumbí. Atlético Nacional, que jugó con uno menos los últimos 20 minutos tras la expulsión de Edwin Cardona, se despide además del amargo recuerdo de haber desperdiciado 2 penales en Medellín. San Pablo en busca de su cuarto título continental, ya encadena 17 partidos invicto en la Copa Libertadores. Crespo le había cambiado la cara a un plantel que parecía sin rumbo a principio de la temporada. Fue un inicio inmejorable para el San Pablo, que de primeras se puso por delante. Ya en el primer minuto gozó de una doble oportunidad ante un Ospina vencido y solo salvado por su saga, que desvió como pudo los disparos del paraguayo Damián Bobadilla y Rodriguinho. La defensa verdolaga no estuvo tan acertada en el córner de Cedric, cobró en secuencia. Alan Franco peinó en el primer palo y Andrés Silva cabeceó en el segundo, mientras era abrazado por Campuzano, un remate de fe para poner el 1-0 en el feudo paulista. El cuadro paisa sufría con las rápidas transiciones del rival. Andrés Silva y Luciano transformaron en una autopista sin peaje por la banda izquierda. Andrés Román se vio sobrepasado. La única nota positiva fue el primer tiempo para los dirigidos por Gabriel Gandolfi. Fue el desborde de Inestrosa, siempre difícil de parar, y un disparo envenenado desde fuera del área de Morelos que obligó a Rafael a estirarse. Se vio poco de Edwin Cardona. El camisa 10 tuvo que bajar hasta su campo para recibir el balón y se marchó al descanso con una amarilla tras ensalzarse con Cedric. Sin embargo, la escuadra verde creció en la recta final del primer tiempo, frente a un San Pablo que se relajó más de la cuenta. La segunda mitad empezó con la misma dinámica, lo de Crespo conservadores, lo de Javier Gandolfi queriendo más. Rafael desantó un chute de Inestrosa y se hizo gigante en la secuencia para impedir que Morelos metiera el rechace. Poco después, el 9 sacó Petróleo una pasada frenada en sus días dentro del área. El árbitro Maximiliano Ramírez no lo vio de primeras, pero el VAR lo llamó y rectificó. El Ariete fue el encargado de devolver la igualdad al marcador. El lío vino en la celebración. Cardona y Ferrarisi se calentaron y fueron amonestados. Como el 10 ya había recibido una tarjeta antes, su equipo se quedó con 10. Y bueno, fue 1-1 y se definió en penales. Y así fue. Vamos a repasar cómo fue los penales. Mateus Uribe falló, Lucas Moura metió, Campuzano empató, Marcos Silva falló, Alfredo Morelos puso el 2-1 para Nacional, Luciano Arrocha puso el 2-2, William Tecillo el 3-2, Enzo Díaz el 3-3, Inestrosa falló y Cedric Suárez puso el 4-2. Iba a jugar frente a la Liga de Quito, el conjunto de San Pablo. Las estadísticas de este compromiso: 19 remates contra 10, 7 remates al arco contra 4, 54% de posesión de balón contra el 46%. Y así San Pablo jugará frente a la Liga Deportiva Universitaria de Quito los cuartos de final. Y vamos a La Plata. En el estadio 1-57 se enfrentaban Estudiantes y Cerro Porteño. Y bueno, Cerro no estuvo a la altura de este partido y quedó fuera. No pudo hacer el gol para forzar los penales. Empató sin goles en La Plata. Quedó eliminado de la Libertadores. No encontró los caminos. No tuvo las luces suficientes para vencer en La Plata, en los octavos de final de la Copa Libertadores, en el duelo de vuelta contra Estudiantes de La Plata. Y quedó eliminado del certamen internacional. El elenco paraguayo debía ganar para igualar la serie y llevar la definición a los penales. No creó nada importante en la ofensiva. No hubo noticias de Ignacio Liceda, Juan Manuel Iturbe, ni mucho menos de Cecilio Domínguez. Estudiantes y Cerro Porteño hicieron un discreto primer tiempo en el Estadio 1 de La Plata. Un partido excesivamente táctico. El local cuidó con el recelo la ventaja a la ida en Asunción, mientras que el visitante no mostró ni decisión ni aceleración en el sector ofensivo. Esta coyuntura no permitió ver ninguna chances claras de gol. El Ciclón mantuvo al pinche lejos de la portería defendida por Alexis Martín Arias. En un encuentro de mucho medio campo, la mala noticia fue la elección del Robert Pires da Mota, que fue reemplazado por Fabricio Peralta.
En el complemento las cosas no cambiaron tanto, pese al ingreso de Sergio Araujo en detrimento de su compatriota Jonathan Bocón Torres, de nulo aporte en ataque azulgrana. El Ciclón no remató hacia el arco defendido por el uruguayo Fernando Muslera. En el minuto 70, aunque a partir de ese momento se aproximó con pelotas que llegaron al área con repetitivos tiros de esquina, de los que no sacaron ningún rédito, una arremetida que se extendió por al menos 5 minutos. Es la respuesta que Alexis Castro tuvo para sentenciar el duelo con un solitario gol. No existía lugar para tanto, sin embargo, Alexis Martín Arias estuvo en el lugar correcto y salvó al equipo al minuto 76. En el tramo final, Estudiantes metió una línea de 5 defensores para defender el resultado. Cerro Porteño, en cambio, apostó por Cecilio Domínguez, Luis Tontina Amarilla, pero los cambios no resultaron como se esperaba. Al final fue un 0-0, que provocó un nuevo fracaso internacional para el popular Cerro Porteño, que contó con el aliento de casi 3.000 hinchas. Y Estudiantes va a jugar frente al conjunto del Flamengo la próxima ronda. 10 remates tuvo el equipo de Pincharrata, 7 el conjunto de Cerro, 2 remates al arco Estudiantes, 1 solo el conjunto azulgrana. 40% de posesión de balón el Pincha, 60 tuvo Cerro Porteño en la pelota. Y ahora vamos al estadio Beira Río, vamos a Porto Alegre, donde Flamengo consiguió ganar nuevamente en el estadio Beira Río en Porto Alegre, con Georgian de Rascaeta, con goles en media punta uruguayo. Georgian de Rascaeta, el delantero Pedro. Flamengo cumplió este miércoles en Porto Alegre al imponerse de nuevo al Inter en un tercer partido consecutivo. Había ganado en el torneo Brasileirao y ganado la ida por 1-0. Avanzó sin dificultad en los cuartos de final de la Copa Libertadores, donde se va a enfrentar a Estudiantes. El equipo de Felipe Luis, que partía con ventaja tras la victoria por 1-0 en Río de Janeiro, ganó sin ofrecer todo su potencial en un partido que empezó con 20 minutos de retraso por la lluvia de confeti que cayó sobre el césped del estadio Beira Río. Superado el duelo brasileño a octavos, el próximo reto del conjunto carioca será Estudiantes de La Plata, que apeó a Cerro Porteño también sin exhibir su mejor versión. Inter se despide del torneo sin haber sido capaz de marcar un solo gol a un Flamengo, que hoy volvió a apostar de inicio por los exjugadores del Atlético Madrid, Samuel Lino y Saúl Ñíguez, cada vez más adaptados al conjunto carioca. Fue un partido truncado físico que empezó torcido ante la ingente cantidad de confeti que los aficionados colorados lanzaron desde la grada antes del pitazo inicial. El balón empezó a rodar 20 minutos después del horario previsto, solo después de barrer las partes de la cancha más infestadas. Los primeros minutos fueron de tanteo, nadie quería exponerse a un error tempranero. El Inter amagó con la presión alta que dificultó por momentos la salida del Flamengo. Bueno, no le duró mucho ímpetu. A los dirigidos por Roger Machado, pasado el Ecuador del primer tiempo, empezaron a dejar espacio en la retaguardia. Guillermo Varela dio el primer susto con un disparo a las nubes dentro del área. Poco después llegaría el primer tanto rojinegro. Lino disparó cruzados de pico del área, Rochet rechazó de forma defectuosa, Gonzalo Plata cazó el rebote y con la cabeza contacto con Georgian de Rascaeta, que finalizó con maestría al minuto 27. El equipo Inter de Porto Alegre no dejó caer ni la pelota, ni con el empeine puso el balón en la misma escuadra. En el complemento, el conjunto local dio seguimiento a sus malas sensaciones. Se acercó con poco peligro a la meta defendida por el argentino Agustín Rossi. Un chut lejano de Vitao, otro de Ricardo Matías y un remate al palo del colombiano Rafael Santos Borré, que entró tras el descanso y un poco más. El cuadro que dirige Felipe Luis, sin pisar demasiado el acelerador, pudo sentenciar en más de una ocasión. Rochet evitó la sentencia de Saúl de cabeza. El VAR se lo impidió a Bruno Enrique, que hizo todo bien, pero fuera de juego. Leo Pereira no acertó por poco a la salida en córner. El segundo no llegó hasta el minuto 88, cuando Pedro remató a placer un centro de Luis Araujo, que desvió levemente Leo Pereira. Eliminatoria fácil para el Flamengo ante un Inter que confirmó su mal momento. La tercera vez consecutiva que le gana el Flamengo al Inter. La ida 1-0 en el Maracaná, 3-1 en Río de Janeiro. Y también en Río de Janeiro ganó 3-1. Bueno, 8 remates contra 14 de Flamengo. Un solo remate al arco del Inter, 5 del conjunto del Flamengo. 44% de posesión contra 56%. Y pasó el Flamengo, que jugará frente a Estudiantes de La Plata. Vamos al siguiente partido. Vamos al día jueves. En el estadio Rodrigo Paz Delgado, en la ciudad de Quito. La Liga Deportiva Universitaria de Quito le ganó al Botafogo y da la nota. Logró la gesta al eliminar de la Copa Libertadores al campeón vigente, tras ponerse 2-0 de vuelta.
y se va a ver en los cuartos contra el San Pablo. El boliviano Gabriel Villamil al minuto 7 y el argentino Lisandro Alzugaray al minuto 60 de penalti otorgaron el triunfo y la clasificación al conjunto ecuatoriano, que remontó la serie después de que el Botafogo hubiese ganado por 1-0 en el partido de ida en Río de Janeiro. El Rey de Copas de Ecuador hizo lo preciso para asegurarse la clasificación, ante un rival que dio muestras de un discreto nivel en su propuesta de juego, pese a que algo mejoró en los últimos minutos del encuentro, cuando buscó evitar la eliminación. La presión de la liga desde el comienzo le dio resultado con el gol de Gabriel Villamil, que recibió un pase retrasado al Zugaray y con un violento remate batió al portero John tras ser desviado levemente por el defensor Alexander Barbosa. Con la serie empatada, Liga de Quito ganó en confianza e incrementó el volumen de ataque contra un rival que sintió el impacto y le costó ganar jugadas para salir a la ofensiva. El control del balón y el dominio de las acciones, la zona defendida por el Fogado, no dio nuevos resultados en beneficio de la Liga de Quito, pues fueron pocos los disparos con dirección al arco de John. En el complemento, la Liga tejió una acción para gol, pero Danilo anticipó la acción al lanzar la pelota al tiro de esquina. La presión sostenida del equipo albo, que dirige el brasileño Thiago Nunes, tuvo su premio con el penalti convertido por Lisandro Alzugaray, gracias a un fuerte disparo que engañó por completo al portero brasileño. Liga se quedó con un hombre menos en el minuto 83 por la expulsión del defensa Richard Mina con una roja directa. Sobre el final del partido, Vitinho se perdió el tanto que hubiese conducido a los penaltis, con un remate que se escapó por el costado derecho del portero Gonzalo Valle. Y así Liga de Quito dejó en el camino al conjunto del Botafogo, al campeón vigente. 20 remates contra 4 remates al arco del conjunto ecuatoriano contra uno solo. 52% de posesión del conjunto de la Liga de Quito y 48% del conjunto del Botafogo. Bueno, vamos ahora a hablar del partido que se jugó en el estadio más monumental, en el estadio de Libertad, en el estadio monumental de River. Se enfrentaron River Plate y Libertad por los cuartos de final de la Copa Libertadores. Bueno, Libertad cayó en penales, le hizo partido, le peleó a River, dio batalla hasta el final. Y bueno, falló en los penales y se quedó eliminado de la Copa Libertadores. El Gumarelo planteó un partido inteligente desde el comienzo, no le dejó jugar a River, lo incomodó en todo momento y trató de lastimar con Hugo Fernández e Iván Franco por los costados. De hecho, la primera gran chance de juego fue para Libertad. Minuto 12. Hugo Fernández definió con clase entre la salida de Armani y estuvo cerquita de romper el cero. River en su primera llegada golpeó al minuto 29 tras un centro de Marco Acuña, un disparo de Colidio que pegó en el palo y apareció Sebastián Driussi, atento, de rebote y de cabeza para poner el 1-0. A Libertad no le afectó el gol, siguió jugando de la misma manera y sobre el minuto 43 tuvo su premio, cuando tras un tiro de esquina Huguito Fernández, Robert Rojas apareció para aplicar un certero cabezazo que se convirtió en el 1-1 y convertir la ley del ex. En la complementaria, Juliano Galopo se fue expulsado en el conjunto de River a los 52 minutos. A partir de ahí fue todo del Guma, que contó con sus situaciones claras frente a la portería de River, pero careció de efectiva. El juego se fue 1-1 y vamos a repasar cómo le fueron los penales al de Libertad River. Bueno, Nacho Fernández convirtió el primero, Jorge Recalde falló hasta tira por afuera, Miguel Borja puso el 2-0, Diego Viera puso el 2-1, Marcos Acuña atajó Martín Silva, Ernesto Caballero tiró afuera, Lucas Martínez puso el tercero y Marcelo Fernández atajó a Armani y River pasó a la siguiente ronda de la Copa Libertadores. Jugará frente a Palmeiras. 16 remates contra 17, 7 remates al arco de River, 8 del conjunto de Libertad, 61% de posesión contra 39%. Bueno, y el último partido que nos queda de esta Conmebol Libertadores 2025 es entre Palmeiras y Universitario. La ida fue 4-0 en el Estadio Monumental de Lima. Se completaba con cumplir el trámite para el conjunto del Palmeiras. Palmeiras cumple y avanza a octavos. Cumplió el trámite en casa y avanzó a los cuartos de final de la Copa Libertadores tras empatar sin goles ante un Universitario que dejó una buena imagen en Brasil, a pesar de cargar con el 0-4 que encajó en el Monumental de Lima. El conjunto peruano plantó cara este jueves en el Allianz Parque de San Pablo
y superó a los locales en muchas fases del partido, pero fue incapaz de marcar y soñar con una remontada épica. El equipo paulista jugó con el freno de mano echado, consciente de que la temporada es larga, de que en cuartos le espera un difícil cruce ante River Plate. El hecho de que fue el mejor de la noche fuera el portero Weberton da una dimensión de la pobre actuación del Palmeiras. Con todo, el técnico portugués Abel Ferreira sorprendió con un 11 titular muy reconocible, plagado de titulares, a pesar de que la eliminatoria estaba prácticamente resuelta. Pero en la intención de los hechos hay un largo trecho. El Palmeiras arrancó con el choque de una forma melancólica, todo lo contrario que Universitario, que parecía estar jugando en su estadio. Pérez Guedes, Jairo Concha y Carabalí demostraron que no vinieron de paso, desbordaron y generaron peligro a Weberton, que tuvo serias dificultades para desviar las acometidas del rival. El cuadro limeño llegó a balancear las redes del meta brasileño Rosando en el minuto 10. Carabalí progresó por el flanco izquierdo y Concha fusiló sin piedad la corona del área, pero Linier evitó que subiera al marcador por un fuera de juego de Martín Pérez Guedes. El centrocampista argentino no tocó el balón, pero el VAR interpretó que participó en la jugada y al agacharse, estar muy cerca de la posición de Weberton, ratificó la decisión de campo. No se vino abajo el equipo de Jorge Fossati, que continuó buscando el gol durante toda la primera etapa. Palmeiras tuvo serias dificultades para asociarse en el centro del campo. Abusó de los balones en largo para el Flaco López y Vitor Roque, ambos de un espejismo en el encuentro de ida. La mejor oportunidad para el conjunto paulista solo llegó en el tiempo de descuento del primer tiempo. Cabezazo de Alan que se estrelló en el larguero. Ferreira quiso darle otro aire a los suyos con la entrada de Lucas Evangelista en el descanso, y el lado universitario la duda estaba en saber si conseguiría mantener el ritmo. Y el inicio del segundo tiempo fue calcado al primero. Con los merengues volcados en el ataque, Jairo Vélez apareció con suma facilidad entre líneas, solo le faltó el gol. Las tornas cambiaron a partir del minuto 70, Palmeiras dio un paso al frente, en parte porque Universitario empezó a acusar el esfuerzo físico y en parte por la batería de cambios de Abel Ferreira para repartir minutos. De cualquier forma, fue insuficiente. Incluso Weberton apareció una vez más de manera decisiva para evitar que el tanto de Valera para Universitario, que se despidió con orgullo y dignidad de la Conmebol Libertadores. 0-0, Palmeiras frente al conjunto de Universitario. 10 remates para el Palmeiras, 19 del conjunto universitario, un solo remate al arco del conjunto Verdao, 7 del conjunto universitario, 67% de posesión contra 33%. Bueno, pasó ya los octavos de final de la Conmebol Libertadores. Y ahora se vienen los cuartos de final que se van a jugar la semana de septiembre, después de las eliminatorias para Norteamérica 2026, que va a ser la semana del 4 y del 9. Bueno, ya está emparejado la serie y los cuartos de final de la Copa Libertadores. El duelo argentino entre Vélez Sarsfield y Racing. La ida va a ser el 16 de septiembre en el estadio José Amalfitani, y una semana después, a las 19, los dos partidos en Avellaneda van a jugar la revancha de Racing y Vélez. El 17 de septiembre, en el estadio Monumental, River va a recibir a Palmeiras. Este va a ser para alquilar balcones. Vamos a estar, si Dios quiere, de este partido River Palmeiras y Vélez Racing. Bueno, y la revancha será el 24 de septiembre, una semana después, en el estadio Allianz Parque en San Pablo. Liga de Quito frente al conjunto de San Pablo será la ida el 18 de septiembre en Casablanca, en Quito. Y la vuelta será una semana después en el estadio Morumbi. Y Flamengo Estudiantes de La Plata será la ida en el estadio Maracaná en Río de Janeiro el 18 de septiembre. Y la vuelta será en La Plata una semana después, el 25. Bueno, ha sido un placer. Nos encontramos para la Copa Libertadores en la semana del 16 de septiembre. Gracias, buenas noches.